Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Hemos escuchado un relato de los primeros capítulos del libro del Génesis que estamos leyendo estos días, unos capítulos que son conocidos como la prehistoria bíblica, porque habla de tiempos y de acontecimientos de las que no hay constancias de testimonios escritos, entre otras cosas porque no se había inventado la escritura todavía. A partir ya del capítulo 12, cuando ya se habla de Abraham, de él, aparte de los escritos bíblicos, hay también testimonios escritos
por otras partes. Bien, pues en estos relatos no vamos a encontrar, por supuesto, un relato periodístico acerca de lo que ocurrió aquí o allá en un momento determinado. Son relatos que tratan de profundizar en la verdad de Dios, lo hacen, por supuesto, con la inspiración del Espíritu Santo y nos comunican cosas importantes para nuestra salvación. Este relato de hoy, el famoso de la Torre de Babel, es, yo diría, casi un duplicado del relato del pecado original, porque la lección viene a ser la misma. Allí, tentados por la serpiente, tanto la mujer como el hombre deciden que quieren ser igual a Dios, y para lo cual deciden ellos lo que es el bien y lo que es el mal. Y ello les trae muerte y confusión. Hoy los seres humanos, ensoberbecidos por su capacidad constructiva, pretenden construir una ciudad y sobre todo una torre con la que llegar hasta el cielo. Es decir, quieren ocupar el lugar, la supuesta morada de Dios en el cielo. Quieren llegar a Él. Y todo ello con sus propias fuerzas, basándose en su habilidad y en su capacidad. Entonces es cuando, de nuevo, el pecado de soberbia les hace descubrir su error. Solos no pueden hacer nada. Y por eso van a encontrarse con que en lugar de apoderarse de la morada de Dios, Dios les confunde, haciendo que hablen distintas lenguas. Evidentemente no deja de ser una explicación curiosa de la diversidad de lenguas que hay en el mundo. No es esta objetivamente la razón, claro está, pero viene muy bien para comprender un poco ese sufrimiento que causa el que no poderse entender fácilmente con otras personas, puesto que se hablan distintas lenguas. Confusión. Esta palabra en hebreo se dice balal, con lo que parece que había un juego de palabras entre Babel y Balal. Ese lugar se llamó Babel porque allí Dios, Balal, confundió a las lenguas de los hombres. De lo que se trata es de que una vez que se rompe con Dios, una vez que no se cuenta con Dios, también viene el mal entendimiento entre los hombres. De hecho, al relato del pecado original, de los primeros capítulos del Génesis, corresponde el crimen que comete Abel contra su hermano Caín. Rota la relación con Dios, viene la ruptura de la relación con los demás. Esta es y sigue siendo nuestra situación. Y cuanto más rompemos o abandonamos a Dios, tanto más va a ser difícil la relación humana. Aquí ya la confusión en nuestros tiempos es ya increíble. Una confusión que además es difundida en grado sumo por medios de comunicación. Cuando, diríamos, las relaciones entre los seres humanos se remitían a tan solo las relaciones de cada uno con su vecindario, con su pueblo, como mucho con su ciudad, con su provincia o incluso con su estado, ahora todo es a nivel global, todo es a nivel mundial y por lo tanto todo se transmite con mucha más rapidez, la confusión también. Y es mucha la confusión que vivimos en nuestro tiempo, como no hace falta que subraye especialmente, porque todos somos testigos de ello. Jesús nos propone una vez más que nos demos cuenta de cuál es el problema. ¿De dónde viene esa soberbia? Pues del hecho de querer cada uno darse mucha importancia a sí mismo. Y eso nos lleva a no aceptar a Dios como nuestro superior, pero al mismo tiempo nuestro Padre, el que nos ama. Y por ello
todo el afán del ser humano es independizarse de Dios e incluso de los demás. Cada uno quiere ser su propio reino, su propio rey, su propio islote, y sin comprender que de esta manera lo único que ocurre es que cada vez hay más aislamiento de los demás, y puesto que la felicidad no viene de uno mismo para sí mismo, sino que se encuentra en la solidaridad y la armonía con los demás, por lo tanto, en la misma medida se va haciendo imposible ser feliz. Por eso Jesús nos quiere volver a reconducir al camino bueno. ¿Y cuál es el camino bueno? Seguirle a Él. Pero para seguirle a Él hay una condición. Y una condición que tenemos muy olvidada. Tan olvidada que no la practicamos, yo diría que en absoluto. El que quiera seguirme, si alguien quiere seguirme, y notemos de paso una vez más, Jesús y por lo tanto su Iglesia no han venido a imponer el cristianismo a nadie. No lo olvidemos, ni nosotros ni otros que nos miran y nos contemplan. No queremos imponer nada a nadie, puesto que Jesús nos invita. Si alguien quiere seguirme, ahora eso sí, si alguien quiere seguirle, tiene que ser con unas condiciones. ¿Y cuál es la condición? Que se niegue a sí mismo. He ahí lo que tenemos absolutamente olvidado en nuestros días. Que se niegue a sí mismo, es decir, que se acostumbre a decirse no, que se arrincone, que se sacrifique, que sea capaz de decir no a sus caprichos, sus deseos, sus planes, etc. Siempre en favor de la voluntad de Dios y del servicio a los demás. Si no hay eso, no se es capaz de seguir a Cristo por el camino del amor. Para poder amar a Dios, y lo repite Jesús con insistencia, hay que cumplir su voluntad. Pero si oponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, evidentemente no podemos amarle. Y para poder amar a los demás, hay que ponerse al servicio de ellos. Pero mientras lo que busquemos sea poner a los demás a nuestro servicio, evidentemente tampoco podemos ni sabremos amar a los demás. Y siendo la meta del amor a Dios y a los demás la más importante de nuestra vida, la que nos permitirá la llave de entrada en el reino de Dios, es evidente que si fallamos ahí, nuestra vida habrá sido inútil. Es entonces cuando viene lo que Jesús dice, el ser arrojados a la gehenna, una vida inútil que termina siendo inútil por toda una eternidad por haberse negado a seguir el camino correcto. Porque decirle no a Cristo tiene consecuencias, claro. Las consecuencias de no haber seguido el camino correcto, de no haber elegido el bien. En lugar de eso, haber elegido el mal, y es con el mal con lo que se encontraría uno. Que se niegue a sí mismo. Tenemos a la vuelta de la esquina la entrada en la Cuaresma. El miércoles próximo, miércoles de ceniza. Tiempo penitencial, tiempo en que se nos llama a la conversión. Una conversión que no será posible si no ponemos por obra las condiciones que Jesús nos dice. Negarnos a nosotros mismos y aceptar la cruz de cada día. ¿Es necesario negarse a uno mismo? Sí, porque si no, no podremos convivir en paz. Cuando uno se busca tanto a sí mismo, cuando busca salvar su vida, cuando quiere ante todo y sobre todo lo que a él le apetece, ese perderá la vida, insiste Jesús. En cambio, al que no le importe perder aparentemente su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. Es el camino de seguir la paradoja de Jesús. Aparentemente el no ocuparse de uno mismo,
parece ser que eso nos conduciría a la tristeza y la infelicidad, pero no, justamente ese olvidarse de uno mismo y poner en el centro de atención a Dios y a los demás, ese es el camino por el que se encuentra la vida o la felicidad. Ese es el camino. Merece la pena experimentarlo porque se puede hacer la experiencia. Ya tenemos muy experimentado el camino contrario, el del egoísmo, y sabemos también las consecuencias. Las hemos padecido muchas veces. ¿Por qué no pensamos en esta próxima Cuaresma como la ocasión que el Señor nos ofrece para de verdad ejercitarnos en esto? Y en lugar de andar pensando en todo lo que suponga penitencia o renuncia como algo insoportable, aprendamos a ver en ello un amigo que nos va a conducir por el buen camino. No nos quejemos porque no puedo hacer esto o está prohibido hacer lo otro. Más bien veamos la parte positiva de todo ello. ¿Para qué nos dice Jesús que no seamos egoístas? Para poder ser felices. Pues ejercitémonos en ello. No nos quejemos de que hay la Cuaresma, la penitencia y no sé qué. Nos parece insoportable, o a muchos les parece insoportable, el no poder comer carne los viernes. Por Dios. Pero si son tantas las cosas que comemos en sustitución de la carne, que no pasa nada. No pasa nada. Es más, quien se limite solo a no comer carne en un viernes, ¿de verdad creemos, en serio creemos que está haciendo penitencia? No digamos nada si en lugar de la carne se toma un buen plato de mariscos o de qué sé yo, bacalao con tomate o lubina al horno, todo ello riquísimo. Eso no es hacer penitencia, eso es simplemente recordarnos que por lo menos los viernes nos neguemos a nosotros mismos. Pero no creo que Jesús pensara en que solo nos neguemos un día a la semana. ¿Va a conseguir eso que seamos menos egoístas y menos soberbios? Personalmente pienso que no, no basta. No basta. Hemos de ir mucho más allá. Ahí tenemos el ejemplo de los santos. Ellos nos enseñan el camino de la negación de uno mismo, del abrazo a la cruz de cada día y, por lo tanto, de la única posibilidad de ir progresando en santidad. Y es a la santidad a lo que el Señor nos llama. No lo olvidemos.